Pues una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de discusión y de diálogo, de charla que tiene que ver con asuntos de investigación, de aprendizaje, de enseñanza y es un gusto para mí saludar nuevamente al profesor Paolo. Profesor Paolo, bienvenido. Hola, buenas tardes, maestro. Tardes, ya sabéis, ¿no? Tardes, Tardes, días, noches, noches, madrugadas, a la madrugadas. hora en la que se vea esto, ¿no? No, pero eso sí, en las madrugadas lo pueden ver si les va a dar sueño, maestro. Ah, sí, Sí, si ¿no? sufre Para de el insomnio, insomnio. Para el insomnio. el Yo creo que sí va a funcionar, podcast maestro. para el insomnio. Pues así que ponerle, maestro, un podcast para el No, y insomnio. donde está la parte educativa, ¿no? Bueno, también hay No, que sí. considerarlo. Esta parte del cansancio y el insomnio a la hora de estar estudiando, sí se vuelve algo cotidiano, ¿no? Sí se desvelaba, ¿no, maestro? Claro, es tradición Como de todo decían, buen... como decían, la noche es larga y el café barato, Y el ¿no? café es barato. Sí, es parte también de este mismo aprendizaje. Y bueno, en ese mismo sentido, el día de hoy queremos tocar el tema de este libro, que es La revolución del aprendizaje. Profesor Paolo, ¿el aprendizaje debe ser revolucionario? Sí, maestro, yo creo que todos los días, ¿no? O sea, desde la palabra es cambio constante. Creo que el aprendizaje así debe ser. O sea, todos los días tienes que buscar la manera para transmitir ese conocimiento, ¿no? Y buscarnos, adaptarnos a las nuevas maneras de hoy, ¿no? Y a las que venga, sea un futuro. Es constante, no puede mantenerse estático. Se habla de esta cuestión de movimiento. Pues nosotros como sociedad, nosotros como estudiantes, como profesores, como empresarios, como consumidores, pues estamos en movimiento. Y el aprendizaje pues no se puede quedar ahí. O sea, ha venido siempre empujando y empujándose, a veces desde la misma tecnología, a veces desde los mismos desafíos sociales. En algún momento hablábamos de las circunstancias que hacen que nosotros como sociedad entendamos y tratemos de adaptar a algo. Sí, pero como bien decía, o sea, es un cambio constante en la educación y en la transmisión del conocimiento. O sea, hoy con las IA, la inteligencia artificial, pues estamos en una revolución del aprendizaje. O sea, entramos en una etapa vertiginosa, de hecho, ¿no? O sea, porque rompe de lleno con los estándares o lo tradicional, ¿no? Como veníamos los alumnos aprendiendo y como el docente venía dando su clase. Creo que este cambio vertiginoso de las inteligencias artificiales, nos ha sacudido a todos, ¿no? Tanto a los estudiantes como a los docentes. Y es una manera de subirnos a ese barco, ¿no? De esta revolución del aprendizaje, tanto que se suban los estudiantes, que se suban los docentes, ¿no? Y a ver a dónde vamos a parar. Pero este cambio constante y estas ya nos exigen una preparación todavía mucho más fuerte, digamos, mucho más profunda para la utilización de estas inteligencias artificiales. Sí, porque una cosa es que este cambio, esta revolución social se esté dando como ya un modus vivendi, como una parte muy cotidiana, y nosotros no podemos estar al margen de ello, o sea, ni como individuos, ni como profesores, ni como estudiantes, ¿no? Entonces, ahorita recordaba este concepto de la cuarta revolución industrial, no una, en la cuarta, entonces que se determina ahí por el 2016 en Suiza, y dicen, oigan, estamos viviendo esta revolución, esta cuarta revolución industrial, y que va a modificar completamente la forma en la cual nosotros consumimos, aprendemos, nos divertimos. Y bueno, el reflejo es que hay un boom, por ejemplo, en cuestión de entretenimiento con las plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Sí, y en la cuestión de la educación, pues nos pone en jaque, digamos, ¿no? O sea, pone el debate, porque tú como profesor, pues eres el que proporcionabas este conocimiento, ¿no? Pero con las inteligencias artificiales, tú te vas a volver ya un facilitador nada más, ¿no? O sea, de hecho, la presencia del profesor en el salón de clase se está poniendo en jaque, porque con esta cuestión de los hologramas, también podemos ser sustituidos, o sea, que nosotros tengamos un personaje
elaborado con la inteligencia artificial y que dé el contenido de una clase, digamos, que abarque muchos temas, eso también puede pasar, ¿no? O sea, es el debate, ¿no? ¿Cómo se puede sustituir? Si se puede o no sustituir al profesor en la clase. Pero de que se puede ya con estas nuevas tecnologías, claro que se puede, maestro. O sea, si nos ponen un holograma, si ya hay conciertos de hologramas, y hay hologramas que son muy famosos, o sea, imagínense, no van a poder sustituir a un profesor. Claro, claro. Eso, Estos modelos de un avatar que representaría a una persona, y bueno, si está cargado con todo este conocimiento ya desde la inteligencia artificial, pues sería capaz de responder todas las dudas y de enfrentar estos desafíos que también de repente los alumnos necesitan, ¿no? Y a lo mejor ahí entraríamos en una pregunta que me surge ahorita, si esta revolución del aprendizaje es determinada por el profesor, es decir, que siembre en el alumno esta duda, esta curiosidad, o es al revés, son los alumnos los que de repente están más revolucionados y exigen mayor compromiso, calidad. En algún momento hablamos inclusive del entretenimiento, de lo divertido que debe ser la clase. Es parte de esta revolución y que, bueno, pues es innegable que pues la estamos viviendo, que erramos o no. Pues yo creo que la vida nos arrastra a todos, ¿no? O sea, tanto a estudiantes como profesores y a la sociedad en general. O sea, este momento te va arrastrando, o sea, tú ya no puedes quedarte fuera de eso. Tú como profesor y ni los alumnos, ¿no? O sea, los alumnos, por su necesidad, van a hacerse y van a ir a meterse y a comprender las inteligencias artificiales, igual el profesor, ¿no? O sea, por su necesidad de hacer la tarea el domingo a las 12 de la noche para entregarla 5 minutos después, esa necesidad los va a hacer aprender y manejar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no de una manera profunda, porque creo que a los estudiantes les hace falta también profundizar, ¿no? Y saber utilizar las inteligencias artificiales, como el docente también, para revisar, para fortalecer su clase, ¿no? Como un material, como una herramienta de apoyo, ¿no? Entonces, creo que la vida sí nos va arrastrando hacia allá, o sea, por más que el profesor se quiera resistir a la clase o por más que los alumnos se puedan resistir a eso, creo que no, o sea, es cuestión de tiempo para que ya estemos de lleno inmersos en eso y que podemos tener barreras, digamos, ¿no? Como es barreras presupuestales, de conocimiento, de acceso a la tecnología, pero conforme pase el tiempo, claro que estas herramientas estarán más, se democratizarán más en la sociedad, la gente tendrá más acceso a ellas y pues todos ya estaremos inmersos en ese mundo, ¿no? Entonces creo que el papel del profesor se tiene que cuestionar qué vamos a hacer nosotros como profesores, porque claro que ya no podemos ser como éramos antes, ¿no? O sea, ya nada más pararte enfrente, dar la clase o lo que sea, sino ya tenemos que trabajar de la mano de las IAs, por ejemplo. Claro, y bueno, ahorita me venía a la mente que estos procesos de aprendizaje en diferentes momentos han sido determinados, por la tecnología. Ahorita hablamos de las IAs, pero en alguna charla también hablábamos sobre la famosa Encarta, o sea, la famosa enciclopedia que estaba en un CD y que todavía antes era en los volúmenes, y bueno, pues sí era una forma revolucionaria, diferente a aquellos que tenían acceso a estas enciclopedias, ¿no? Enciclopedias temáticas y eran toda una serie de libros, de tomos, sí, que abarcaban el conocimiento de manera general. Y cómo, bueno, pues inclusive era una industria y que ahora ya se quedó también rebasada por la misma tecnología, ¿no? Sí, ni siquiera aquí, por ejemplo, las productoras que son muy chiquitas, ellas nacieron cuando nació Encarta, de hecho, ¿no? O sea, en los 2000 estoy casi seguro, ¿no? De tener, porque yo recuerdo que las familias era procurar tener una enciclopedia, por lo menos una enciclopedia en casa, porque ahí es donde estaba el conocimiento, ¿no? Ahí es donde estaba la información. Y teníamos un problema nosotros, que era buscar la información. Después, pues ya sale esta cuestión de la Encarta, que yo recuerdo que había problemas de ingreso en la familia, y pues ni modo, tú como estudiante, pues te hacías de la Encarta como fuese, ¿no? De una manera pirata, o era el que tenía la Encarta original, era porque sí ya tenía un ingreso alto. Pero la mayoría de nos corríamos el CD para correrlo a nuestra computadora, pero de una manera pirata, ¿no? Pero fíjate, maestro, esto que tocas es bien importante porque el acto de piratería se convertía entonces en un acto revolucionario por el aprendizaje.
Pues sí, maestro, porque es que recordemos también que la piratería, digamos, se sataniza, pero las grandes potencias, con base a la piratería, han llegado a ser las grandes potencias, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, fíjense una revolución de aprendizaje interesante, que es la fotocopiadora. Ok. ¿No? A nuestros profesores, estoy seguro que algunos profesores y algunos profesores ya mayores les tocó esta revolución. ¿Por qué? Porque imagínate que un profesor te dejara leer este libro, ¿no? La revolución de aprendizaje, y en tu biblioteca nada más había un tomo, ¿no? O 2 libros. O sea, había que correr por él. Y no había manera después, los que llegaban tarde no había manera de leerlo, hasta que el otro lo dejaba. Pero con la fotocopiadora, eso se terminó. Le sacabas copia y ya tenías acceso, ¿no? O sea, imagínate esa revolución cultural, del aprendizaje, la revolución tecnológica, pero así de muchas cosas podemos recordar, ¿no? De cómo incluso ganar tiempo para el estudio, y cómo el tiempo se va a hacer, digamos, más eficiente. Por eso ahora también cuando recapacitamos, bueno, por lo menos yo que hago ese ejercicio decía, bueno, y cuando yo no tenía celular e internet, ¿qué hacía? Claro, claro. ¿No? Porque ahora lo tengo y de repente sí se me va, o sea, tengo poquito tiempo, de hecho. Pero el tiempo que tengo, que es básicamente en las noches, claro que estoy duro y dale con el celular, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacía en el tiempo que no tenía eso? ¿Qué hacía? Entonces recuerdo lo que yo hacía. Pero ahora, pues se tienen muchas cosas. Están los videojuegos, está el celular. Pero son revoluciones del aprendizaje, revoluciones de la tecnología que nos han llevado, por ejemplo, a esta cuarta revolución industrial. Y pues nos van empujando tanto a la resolución de problemas como al planteamiento de nuevos pues desafíos. Por ejemplo, alguien podría pensar que ya no hay nada nuevo bajo el sol a la hora de querer desarrollar un producto o un servicio muy innovador. Entonces, ¿cómo se va dando este cambio? Y otra vez de la mano de la tecnología, pensando en empresas como Uber o como Didi o como Airbnb, donde es un modelo completamente diferente a lo que se había establecido de una forma tradicional. Y bueno, muchas de las escuelas, muchos de los institutos basaban estos modelos de negocio para crear un negocio similar, ¿no? Y de repente llegan estas nuevas modelos de negocio, las famosas empresas unicornio, por ejemplo, ¿no? Estos nuevos conceptos, estos nuevos modelos que, pues, en nuestro momento de ser estudiantes, pues a lo mejor ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Es una forma también revolucionaria, ¿no? Esta forma de ver algunos elementos como el concepto mismo de una empresa unicornio, dicen es que es tan bello que no existe. No, sí existe. O sea, pensar en una empresa que no tenga un edificio, que no tenga un solo activo y que sea altamente rentable, no es posible. Sí, es posible. Entonces ahí está Kavak, Uber, ¿no? Entonces hay ejemplos diferentes de este aprendizaje, pero ya en lo práctico, ya en lo empresarial, ¿no? Sí, estas nuevas revoluciones, estas revoluciones, digamos, de la tecnología y que van a dar también y van a impactar en el aprendizaje, es muy importante. Ahora recuerdo, por ejemplo, el impacto que tuvo, por ejemplo, la lavadora. El impacto que tuvo la lavadora en los hogares, ¿no? Porque las mujeres, pues, lavaban, porque eran las que lavaban, así se hacía cargo en esos tiempos del hogar, lavaban a mano, imagínense lavar la mezclilla, porque había que ponerla a hervir, había que poner un rollo, ¿no? ¿Y qué hizo la lavadora? O sea, la lavadora, pues la metían y cuando surgió la lavadora, yo he revisado esas publicidad y esa literatura, y cuando surge la lavadora está una ama de casa con su hijo y dice, ahora tengo tiempo para estar con el hijo o para estudiar, ¿no? O para hacer otras cosas, mientras la lavadora es la que ella hace lo que ella hacía, ¿no? Entonces, pero que sí va a impactar, digamos, en el tiempo, digamos, en el tiempo que tengas, digamos, para la educación. Ahora, por ejemplo, nosotros como docentes vemos, pues yo me quedo sorprendido cómo pueden hacer un ensayo en 5 minutos o en menos, dependiendo cómo sean tan diestros en la tecnología, en su celular. Sí, porque ya ni siquiera creo que utilizan la computadora, creo que ya es el celular. O sea, qué tan diestros sean para sacar un ensayo que tú le dices, les voy a dejar un ensayo tantas, y yo no sé, porque hay muchos maestros, les gusta, tienen como que números ahí de ensayo, ¿no? O 5 cuartillas o 20 cuartillas, o sea, como que de ahí no salen tanto. Pero saliendo de clase ya pueden tener el ensayo y ninguno se va a repetir, maestro. Se puede hacer ahí mismo en la clase, o sea, ¿no? Pero entonces el segundo paso sería revolucionario, o sea, cómo utilizar estas tecnologías, ¿no? No lo leen.
Pues sí. Todavía lo leyera, porque serviría, maestro. O sea, ya lo hice, ya me lo dio la aplicación. Ahora lo voy a leer. No, pero ya no lo revisan. Entonces dices, no, pues ahí está, ¿no? Y serviría que lo leyeran porque aprenderían, ¿no? Pero no sé, o sea, no, tendríamos que darle un mejor uso, tanto el docente como los alumnos, como los estudiantes, tendríamos que trabajar en darle un mejor uso, ¿no? A eso. Porque en la medida, por ejemplo, que tú hagas un ensayo, que lo tienes al momento, en la medida que tú lo lees y le quieres cambiar unas cosas y eso, pues ya estás estudiando, ya estás, siquiera sabes de lo que trata, ¿no? Pero hay muchas veces que no se hace eso, ¿no? Sí. Y tener las herramientas como para, es que es medio tedioso, cansado, tener las herramientas incluso para decir, es que te pirateaste algo, es que lo copiaste, es que lo hiciste con la inteligencia. O sea, como que eso de jugarle al policía ya, como que también eso también tendría que quedar rebasado, ¿no? Ya en estas alturas que tenemos. Pero no sé usted qué opina. Sí, se vuelve en un desafío, pensando, por ejemplo, en esta parte del ensayo, en esta parte del, por ejemplo, los protocolos de investigación que se solicitan para ingresar tal vez a un posgrado, ¿no? Donde le dicen, a ver, mira, estos posgrados tienen estas líneas de investigación, redáctame un ensayo o un protocolo. Entonces, partiendo de que qué tan diestro sea el aspirante a la hora de experimentar con una IA, pues lo va a hacer, ¿no? E inclusive ahora estas posibilidades de la misma IA para humanizar el contenido y entonces brincarse las reglas de, pues, digamos, de detección de la misma creación de otra inteligencia artificial. Entonces, sí, se vuelve pues un reto para todos, ¿no? Y que bueno, al final da cuenta de que se está en este cambio, de que se está en este continuo movimiento, en que no se puede tener las mismas formas, las mismas maneras de aproximarse a algo como lo es pues la enseñanza, ¿no? Sí, que nosotros aprendamos a verlo como una herramienta, maestro, no como un fin. O sea, es decir, sí me dejaron ese ensayo, pero puedo utilizar la inteligencia artificial como para darme una idea del tema, ¿no? Para saber qué líneas puedo incluso trabajar en ese tema y después yo ya desarrollarlo. Pero que no sea nada más, me va a hacer la chamba, ¿no? O sea, dar ese paso en comprender que no es el fin, digamos, que no nos va a hacer la chamba, sino que nos va a hacer el trabajo mucho más ligero. Y eso tendrá que ver también con el docente, ¿no? Para preparar una clase. Porque de repente dices, ¿cómo le entro a este tema? ¿No? Porque también como docente, pues uno tiene, y los alumnos tendrán que saber que no sabemos todo, ¿no? Entonces tendríamos, cuando preparamos una clase, un tema, decir, ¿cómo le entro a este tema? Entonces la inteligencia artificial te puede ayudar, te puede dar luz sobre cómo abordar ese tema, ¿no? Pero que no es el fin, o sea, que no le voy a decir a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Hazme una presentación del crecimiento de los últimos años en México. Ya me lo da y ya la pongo, miren esto. Pues no, solamente es una guía, es una luz para nosotros poder interpretar eso que nos da la inteligencia artificial y poder transmitirle a los jóvenes. Sí, bueno, la finalidad en este caso de la inteligencia artificial junto con las otras tecnologías exponenciales, ¿no? La realidad aumentada, la minería de datos, todas estas tienen esta intención de ser, así como la lavadora en su momento, de que pues nosotros podamos disponer de tiempo ya en cuestión de calidad, ¿no? Y poder dedicarlo a hacer otro tipo de actividades que en algún momento pues nos llevaba a hacerlo de una forma artesanal, ¿no? Por ejemplo, hablábamos también, si no un ensayo hecho a mano, cuando se hacían estos trabajos escritos en las máquinas mecánicas, ¿no? Entonces también era otro desafío en la tecnología y era revolucionario aquel que lo tenía, ¿no? Entonces, pues inclusive ya lo habíamos platicado, había esta carrera de secretariado donde se tenía que aprender a utilizar, a escribir bien con la máquina de escribir ¿no? ¿sí? Entonces otro lenguaje, ¿no? Diferente sí. Para poder llevar a cabo estas actividades profesionales, ¿no? Y sí, se habla de una revolución, algo que no se puede detener, algo que no se puede quedar estático. Porque pues también las empresas, ¿no? Si siguen replicando los mismos modelos, pues tarde o temprano se van a quedar en la obsolescencia. Sí, aquí creo que lo platicamos en otro episodio, es trabajar también de la parte de la vanguardia de la tecnología
con la parte de la experiencia de la gente. O sea, porque tenemos, o sea, hay un choque, ¿no? O sea, los jóvenes saben manejar la tecnología, pero los adultos, muchos adultos no. O sea, no quiero generalizar, pero sí muchos adultos no. Y, o sea, quisiera pensar que la mayoría de los jóvenes sabrían utilizar la tecnología, ¿no? Pero, digamos, los que no, o sea, tienen una experiencia, tienen una expertise para solucionar cosas. Entonces, si juntamos esta parte de la experiencia con los jóvenes que saben utilizar la tecnología, creo que el resultado sería muy satisfactorio, ¿no? Incluso en el salón de clase. O sea, yo sí tengo conciencia de que hay muchos docentes, pues yo también voy a contar ahí, ¿por qué no? No tenemos un pleno conocimiento de cómo utilizar la tecnología. Y en el momento que hagamos un equipo con los alumnos, digamos, ese es digamos, lo ideal, ¿no? Pero que por lo menos tengamos esa comunicación ya, eso traería mejores resultados, maestro. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos el otro? Porque ahora creemos que la tecnología es el TikTok y entonces podemos mandar a los alumnos, pues hagan un TikTok o hagan un podcast aquí como usted y yo, ¿no? Nosotros nos sentimos así, estrellas de Hollywood acá, pero para ellos a lo mejor ya es muy, ya es época de las cavernas, no sé qué se esté haciendo, ¿no? Pero, digamos, si hubiera una comunicación con los jóvenes, creo que el resultado sería muchísimo mejor. Sí, más interesante, ¿no? Inclusive gran parte de las campañas, por ejemplo, publicitarias, ya están pues basando o volteando a sus estrategias hacia estas plataformas que también son revolucionarias, ¿no? En algún momento el mismo, por ejemplo, YouTube, pues no tenía publicidad, ¿no? Entonces uno podía entrar y verlo y ahora, bueno, si el mercado y el consumo está ahí, pues las empresas también, ¿no? Oye, quiero tener presencia en YouTube y hasta soy capaz de pagarle ahí y monetizar y bueno, en esa y otras plataformas. Y la educación también está allí, maestro. Ah, claro. O sea, la educación está también en esas plataformas. Pero es curioso también porque si nosotros nos ponemos a analizar las plataformas, o sea, cómo se manejan las plataformas y por edades, ¿no? O sea, Facebook, o sea, si usted les pregunta a los jovencitos o, bueno, a sus alumnos que son muy jóvenes, o sea, son pocos los que ya utilizan Facebook, los tienen ahí. ¿Por qué? Porque esa ser una plataforma es más de las primeras, como que es más como de nuestra generación, maestro, y mayores, ¿no? O sea, ellos le dicen, no, pues es para los tíos y los papás, y ahí andan, ¿no? Y ver una foto y, ay, hijo, estás bien guapo, o hija, estás bien guapa, y no, cosas así, ¿no? Y luego estamos como que una generación intermedia, en la que yo me cuento que usamos Instagram, ¿no? Pero que también los jóvenes como que no están ahí como que tan contentos, pero que ellos están más en TikTok y en otras, Twitch, no me acuerdo cómo se llama, donde están los videojuegos, ya hacen streaming y cosas así, ¿no? O sea, pero cómo se ha ido segmentando y también dependiendo de dónde quieras llegar, ¿no? O sea, tú como empresa pues tienes que tener ese conocimiento para ver a qué público quieres llegar, ¿no? O sea, si vas a vender cosas para tercera edad, pues en Facebook. Y si quieres vender cosas para jóvenes, en TikTok. Claro que lo estamos diciendo estas cosas sin una profundidad, sin un estudio profundo de estas aplicaciones, como por encimita, ¿no? Por lo que alcanzamos a percibir, pero que así más o menos se manejan estas redes. ¿No? Y que ahorita pensaba en este otro concepto que tampoco era muy común en nuestra época, esta cuestión de la viralización, de cómo algo se detona en un momento y puede estar del otro lado del mundo, traducido, subtitulado, como sea, y es prácticamente en tiempo real. Sí, en tiempo real. Bueno, que es un concepto también así como que medio difícil de repente explicar cuál es el tiempo real y cuál no es el tiempo real, ¿no? Pero sí, entonces, cambio en la posibilidad de saber qué está pasando del otro lado del mundo, pues es revolucionaria. Antes los medios jugaban un papel principal importante, digo, ahora también, pero pues hasta que no nos dieran la noticia, ¿no? Entonces, antes de internet, pues era la televisión y también había esta parte de la telesecundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces también era un modelo ahí revolucionario de aprendizaje, ¿no? Y bueno, también antes de la televisión, pues había estos cursos de electricidad, por ejemplo, por correspondencia, ¿no? Y eran revolucionarios. Por ejemplo, pensar en una zona alejada de la ciudad donde las personas no podían
ir a los institutos, bueno, pues había ahí en las revistas estas... ¿Hazlo tú mismo? ¿Cómo se llama? ¿Hazlo tú mismo o cómo se llamaba? No recuerdo el nombre como tal. Sí, había una revista. Pero sí en las revistas se anunciaban, o sea, te mandaban el curso por correspondencia, ¿no? O sea, tú podías aprender electricidad, carpintería, mecánica, y te mandaban tus folletos, ¿no? Te inscribías y, bueno, hacías tu pago y te empezaban a llegar pues los cursos, ¿no? Y al final, bueno, después de haber leído y visto los diagramas, bueno, podías decir que ya eras un técnico en radio, ¿no? En reparación de televisiones, ¿no? Entonces, y era revolucionario en su momento, ¿no? Como también en su momento lo fue, pues tal vez el otro medio que ha sido siempre y nos ha acompañado, que es la radio, ¿no? Entonces, volvemos a este tema, la tecnología y la revolución en el aprendizaje, pues van de la mano, ¿no? Sí, esta cuestión de educación en línea, a distancia, lo veíamos con esas revistas, ¿no? En esos lugares remotos que... Y tú me acuerdo de Guitarra Fácil, ¿no? Había una revistita claro. de Guitarra Fácil y para muchas cosas había estas cuestiones. Que ahora lo vemos, o sea, no hay, como usted decía antes, no hay nada nuevo bajo el sol, sino son simplemente las formas, las maneras en las que se presenta, digamos, el producto o se presentan las cosas, ¿no? Esta comunicación a distancia que se veía muy lejano, pero que me da risa y a la vez no, porque lo medito, que el santo lo hacía, ¿se acuerda? En las películas que hacía el santo, en los 50s, en los 60s, el santo transmitía una televisión y se veían y decíamos, ay, esto, pues qué, sus videoconferencias. Y de repente resulta algo innovador cuando el santo, el productor o el escritor de esa película ya había pensado, ¿no? Pero, o sea, no hay nada nuevo bajo eso. Es las maneras como vamos a ir cambiando estas maneras de presentar las cosas, ¿no? Igual en la docencia. Esas maneras de cómo tú vas a presentar el conocimiento a los alumnos. ¿Cómo les vas a transmitir ese conocimiento ahora? Porque yo creo, y lo hemos hablado aquí, hemos manifestado, claro, es con nuestra experiencia, maestro, porque a lo mejor allá afuera pueden decir, maestro, no, estos están bien locos, están equivocados, pues estos qué van a saber, ¿no? Porque va a haber maestros que llevan 50 años dando clases, pero aquí lo importante es que sí se nota, digamos, ya una brecha generacional importante, donde no nos estamos entendiendo con los alumnos, ¿no? O sea, y entonces hay que buscar formas o maneras revolucionarias de transmitir ese conocimiento, de crear ese aprendizaje, ¿no?, de manera revolucionaria. Dos cosas. Una, me acordaba, retomando lo del santo, de una serie que se llamaba El Superagente 86, sí, que era creo que de los 60s, donde pues también tenía un teléfono, pues no existían los celulares, ¿no? Pero él hablaba con su zapato, ¿no? Entonces tenía un dispositivo ahí en su zapatófono. Bueno, la serie de los supersónicos, ¿no? Hablando en esta cuestión del futuro, ¿no? Con la robotina, maestro. Robotina. Que ya se está trabajando, perdóneme, maestro, lo he interrumpido, pero la robotina, que por ejemplo en Shanghái está una isla donde se está trabajando, donde todas las empresas de inteligencia artificial están trabajando ahí en Shanghái. Y lo más que se está trabajando es en el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Y entonces están trabajando en estas robotinas. O sea, que tengamos nuestra propia robotina para que nos cuide de viejitos. Claro, un asistente personal, y sí, o sea, estas proyecciones que había tal vez desde el entretenimiento, pues no están muy lejos de ser reales ya, ¿no? Estas cosas como, por ejemplo, poder transmitir o generar contenido a partir de un teléfono. O sea, recuerdo por ahí una lectura de tecnología también y hablaba de la historia de Nokia. Uh-huh. Entonces decía, Nokia, no la marca, Nokia es una región que pertenecía a la Unión Soviética y dice que en algún momento era quien abastecía a la Unión Soviética de caucho y madera. Y dice, ¿saben qué? Se acabó la Unión Soviética y ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces invierten en tecnología y empiezan a avanzar y por ahí de los 70s, 80s hacen una rueda de prensa que tenía que ver con esta forma ya más empresarial, donde se dijo, oigan, vamos a hacer la primera llamada desde un automóvil. Obviamente ahorita pues ya puede parecer muy fácil, pero en aquel entonces era difícil de entender. Era muy revolucionario porque pues era tener un teléfono de un lado y todo un cableado que pasaba a una central y con otro cable conectaba al otro teléfono y decían, pues ¿cómo le van a hacer? Entonces hablaban de que por medio de la cuestión de la ciencia se dan cuenta de que pues las ondas pueden viajar no solamente por un cable, sino por el espacio.
y todos quienes asisten a esta presentación, pues se quedan maravillados de que, ¿y en dónde está el cable, no? No, pues no, porque se está llevando la señal por otro tipo de tecnología, y que uno de los ejecutivos les comentó en ese momento, y no les sorprenda que en el futuro todos vamos a poder traer un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarros, y lo vamos a poder traer en la bolsa. Y la gente se rió. Y al rato aparece el Nokia, ¿no? Entonces, revolucionando completamente la historia, la forma de comunicarnos, y bueno, llegar hasta ahora donde un celular tiene una aplicación que se llama WhatsApp, y donde podemos tener ahí nuestras clases, nuestros alumnos, o sea, todo ahí. Pero ya no llamar, maestro. Sí. Ya casi lo que menos hacemos es llamar, y ya a estos jóvenes hay que pedirles permiso para llamarles. ¿Te puedo llamar? Y te dejan en visto. No, y 2 horas después, ya me puedes llamar si quieres. O nos contestan con un emoji. Sí. Sí, que hay que saber. Hay que dar ¿Otra vez? No, nos tienen que dar un curso de emojis, maestro, porque pues de repente me ponen caritas y no sé si están riendo, si están llorando. ¿Qué significa esto? Sí, ¿qué significa? Porque sí está tremendo. Ya no escribimos, maestro, son puros emojis, ¿no? Entonces ya regresamos a tiempos, digamos, a la prehistoria, maestro. De formas de comunicación, sí, ¿no? Llegamos a la prehistoria otra vez porque... XD, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es XD, maestro? ¿Qué es XD, productoras? ¿Es una ¿qué? ¿Sonriendo? Una expresión de jaja. ¿De jaja? De risa, como de Sí, porque si haces el dibujo XD como una y lo pones de riéndose. cabeza, y es como una cara riéndose. Una carita riéndose, ¿no? Entonces... Yo lo que más que llevo a hacer es por 2, maestro. Por dos. Por 2. Ya ni eso, ¿no? Que en algún momento comentábamos, ¿no? Que a veces se tenía esta opinión. ¿Y tú qué opinas? Lo mismo que mi compañero. Bueno, hay una película que, bueno, están muy jóvenes ustedes, pero ustedes todavía lo recuerdan más, de Calzón sin Inspector. Oh, claro. De Araujo, ¿no? Y en el final de la película no me encuentran, ¿no? Y que viva, están diciendo, creo que iba Zapata, ¿no? Y de repente enfoca la cámara a otro señor, que viva el que dijo desde antes. Sí. O sea, igual ellos, o sea, es por 2. No sabemos, pues por 2. Y ahora puede parecer revolucionario, o puede parecer que se está en esta misma sintonía, en este mismo lenguaje con ellos, ¿no? Pero no, luego es complicado, maestro, ¿no? O sea, luego sí, es que sí tienen los emojis, pero tienen otro lenguaje, tienen otras cosas, o sea, como que no, de repente no entendemos. No, fíjese, es que nos banearon. No, fíjese, pero que yo me llevé una sorpresa, porque, bueno, mis alumnos seguro van a ver este podcast. Si no, se van a dar cuenta, punto, y si no, les voy a bajar un punto. No, ya me dijeron que por cada vista un punto. No, pero... Y entonces yo le decía, pues los viernes ya acaba la clase y eso, pues váyanse, pues a divertir, ¿no? No, pues vamos a ir a ver series, pues vamos a ir a comer tacos. Y me dicen que ya no beben. O sea, que ya no salen de fiesta como antes, según. En nuestras generaciones. Pero no, o sea, probablemente sí, porque la vida fitness, digamos, que no les permite tanto como a nosotros, no estaba tan de moda en nuestros tiempos, maestro. O sea, nosotros eran los viernes sí o sí fiesta, ¿no? Pero según ellos me dicen que no, ¿no? Y según por ahí unas estadísticas que tengo que corroborar, que el consumo del alcohol está bajando. Está bajando. Bueno, hace yo creo que un par de años escuché una noticia, no en nuestra cultura, sino en Japón, donde se hacía una invitación a los jóvenes para que fueran a consumir alcohol, porque le estaba pegando a la industria y pues necesitamos que consuman alcohol, ¿no? Ajá. Entonces, cuando lo comentábamos en clase, decían, no, aquí no es necesario, ¿no? O sea, aquí si tomas, no manejes, ¿no? O sea, aquí es manejo mejor tomado. Sí. O sea, no, jóvenes, no hagan eso. Son algunas leyendas que no son del todo reales. Pues no, maestro, pues cómo. Pero sí habla también de esta sociedad que también está en movimiento y que también está revolucionando, ¿no? Y efectivamente, la empresa no se queda atrás. Estamos viendo ya en los medios cómo se están anunciando una gran variedad de productos de cerveza cero alcohol. Entonces, a lo mejor sí está respondiendo a este nuevo cambio, a esta nueva adaptación de los mismos jóvenes, ¿no? ¿Qué chiste tiene? No es cierto, no es cierto. Bueno, sí. No es cierto, maestro. No, pero es que también va, por ejemplo, con la industria del tabaco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veía, por ejemplo, la empresa ¿qué es Phil Morris? No sé si estoy pronunciando bien. Te van a burlar de mí.
pero la que hace los cigarrillos, la empresa más importante, también está haciendo un recambio, porque ellos decían, para el 2030, más o menos, ya no vamos a vender cigarros. Entonces, ¿qué van a vender? Claro. Y están cambiando estas cositas que echan vapor, ¿cómo se llama? Los vapeadores. ¿Vapeadores se llaman? Los vapeadores, Ajá. vapes, sí. Entonces están cambiando el mercado porque también seguramente los jóvenes están cambiando. Yo, por ejemplo, sí estoy bien sorprendido y gratamente me gusta mucho eso. Que yo no he visto a nadie, o sea, llevo en la escuela poco tiempo y yo de verdad no he visto a nadie fumando dentro de la escuela. O sea, como que eso está padre, porque de los lugares lejanos donde yo vengo, no me importaba los pasillos, el parquecito, el jardín que estaba ahí, no importaba. Pero aquí, claro que importa, maestro, no he visto a nadie fumando dentro de las instalaciones. A lo mejor me van a decir, no, pues está me arrestan, ciego, ¿no? Pero sí veo afuera a gente echándose su cigarrito afuera, pero aquí dentro de la escuela no. O sea, creo que sí los jóvenes van hacia otro lado. Y entonces es como uno como docente tendríamos que identificar hacia dónde van los jóvenes, ¿no? Y con estas inteligencias, con esta revolución del aprendizaje, a ver qué estamos haciendo. Y no solo en el espacio académico, porque también se podía fumar en las salas de cine, se podía avión, fumar maestro. en el avión, Sí. O sea, se podía fumar prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Sus abuelos Bueno, tuvieron una mejor vida que nosotros. No, sí. Bueno, lo razón. revolucionario que era que en un automóvil tuviera un encendedor, un dispositivo para encender el cigarro. Digo, pero se usa para otra cosa. O sea, se tuvo que adaptar el dispositivo para el encendedor, para convertirlo en cargar el celular. Otra primera necesidad más. Porque antes, si la gente pues tenía el encendedor ahí, lo ponías. No sé si a las productoras les tocó, pero por ahí deben andar todavía carritos que tienen ese encendedor. Y traían su dispositivo para las cenizas también. Ajá, tenían su cenicero y todo. Bueno, era motivo también de cuando uno iba de viaje, regalar ceniceros, o sea, los souvenirs, ¿no? A lo mejor ahora son los llaveros, pero antes en algún momento ¿Te robabas los ceniceros del hotel, maestro? Pues cuando no había tu colección. No, sí, bueno, en mi casa teníamos muchos ceniceros porque mi papá trabajaba en hoteles y así en restaurantes. O sea, teníamos una colección vasta de ceniceros. Pero sí, la gente se robaba los ceniceros, claro. Siempre había, y llegabas de visita y te ponían tu cenicero ahí en la mesa. Sí, era bueno, hay una película, Gorilas en la Niebla, donde habla de cómo pues se caía en esta práctica de amputarle la mano a un gorila para tenerla de cenicero en su casa, y era altamente buscado, ¿no? O el colmillo de marfil del elefante para igual hacer un cenicero, ¿no? Entonces sí se caía también en esas otras prácticas. No estamos tan sanos, ¿eh? Bueno, que luego dicen, las generaciones pasadas fueron mejores. Yo pondría en tela de juicio eso, maestro. O sea, claro, las generaciones pasadas, 2 guerras brutales, ¿no? Y todo lo que hemos vivido, como que sí que tan buenas generaciones, no creo que hayan sido. Del todo cierto, sí, no habría que hacer. Se podría discutir eso, porque imagina estos gustos que tenían. O sea, normalizábamos cosas que ahora los jóvenes no están normalizando, ¿no? O sea, no lo han normalizado. Claro. Ya lo denuncian, ¿no? Antes era común traer abrigos de X animal o así. Hoy creo que ya no se ven por ahí, o ya es mal visto quien lo traiga, ¿no? Ya es señalado y cosas así. Pero que, la sociedad va en constante cambio y va tomando conciencia de muchas cosas, y también el aprendizaje no es algo que quede fuera, ¿no? O sea, nosotros tendremos que tomar conciencia de cómo ir evolucionando en esta parte del aprendizaje, cómo transmitir el conocimiento. ¿Qué hacemos? Y nosotros lo que, digamos, y queremos y pretendemos acá es poner en la discusión muchos temas, ¿no? O sea, es como una plática de amigos, pero poniendo temas sobre la mesa, ¿no? Para que después se puedan discutir a profundidad, ¿no? Claro, o igual retomarlos en algún otro momento, sí, ¿no? Sí. Ahorita pensaba yo que en esta dinámica social, que de repente uno diría, bueno, sí, la parte de la revolución en el aprendizaje y en la enseñanza y en el consumo, pues es normal, pero de repente hay detonadores que hacen que cambie completamente, y ya lo vivimos nosotros con la pandemia, cuando de repente nos dijeron, todos vámonos a Zoom, todos vámonos a Google Meet, todos vámonos a Teams. Y ¿cómo? ¿Qué es eso? Pero muchos profesores no dieron clase. Optaron por no dar clase. Porque era
yo me imagino cuando yo era más jovencito, cuando me enfrenté a una computadora en la vocacional, que yo no la quería ni tocar, maestro, porque se me lo van a cobrar, entonces no tengo para pagarla. Yo creo que sí los maestros también, muchos maestros optaron porque no conocían la tecnología y dijeron, no, no voy a dar clases. Pero también, vamos a hacer algo, no tenían a nadie a mano que les ayudara. Porque también ahí fue la función de muchos profesores que dijeron, tengo a mi hijo, tengo a mi nieto, tengo esto que saben, a ver, conéctame aquí. Sí, güey, yo nada más te pongo, tú ya nada más habla, ¿no? O cosas así. Pero había profesores que sí no tenían acceso a esa ayuda, digamos, y optaron. Y otros tantos, pues sí, por estudiar, por decir, bueno, pues le voy a agarrar la onda. Y le pico acá, es que, ya me salí. No, maestro, ahí sigue. Maestro, su micrófono. No, maestro, la cámara. No, cosas así. Yo recuerdo 2 videos. Uno donde era un abogado, iban a tener una audiencia y se mete el abogado, pero el nieto le había puesto el filtro de gatito. Entonces, sí, me acuerdo. ¿no? Entonces, así de, ¿y cómo le hago? ¿Dónde le apachurro? ¿No? Y entonces, bueno, termina uno riéndose, ¿no? Esa fue una. Y otra donde estaba un profesor y les estaba preguntando a los alumnos, oye, ¿cómo le hago acá? ¿No? Y de repente allí un alumno le dice, fácil, profesor, apachurre alt, F4, ¿no? Y pum, corta la transmisión. Entonces, sí se requiere de estos retos y sí se requiere, bueno, ahora ya lo vemos con humor, ¿no? Pero sí se mete uno en aprietos de repente, ¿no? Sí, ya no nos rimos del profesor, claro, nos rimos de la situación, digamos, chusca, ¿no? Claro. Pero que sigue siendo un reto, maestro, porque también siguen siendo plataformas que, o sea, a lo mejor ya se familiariza uno, pero otros tantos no, ¿no? Y esos que se van quedando, pues, ¿qué hacemos con esos que se van quedando? O sea, no, yo no me considero experto en tecnología, yo no lo soy, claro que no, pero de alguna manera estoy familiarizado con estas plataformas y cosas, con la tecnología, ¿no? Pero hay quienes optaron, pues ya no, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y luego al revés, o sea, termina la pandemia y regresemos a como estábamos, ¿no? O sea, ¿cómo? Ya me había acostumbrado a que todos mis materiales estaban ahí, bueno, pues ahora otra vez de manera, pues presencial, ¿no? Uh-huh. Y como parte de esa misma revolución, de ese mismo cambio, y que van quedando ya vestigios de esa otra realidad, ¿no? Entonces, pues para mí ahora es mucho más fácil seguir utilizando Classroom. Uh-huh. Entonces ya lo voy ahí combinando entre lo que se veía de la plataforma completamente virtual, pero también ahora es lo presencial, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí, era muy interesante, ¿no? En todas estas historias que en algún momento se hicieron virales, donde a veces por no tener apagada la cámara, pues veíamos a otras personas ahí detrás caminando. Eso era lo cotidiano de la casa, maestro. Sí, o sea, los quehaceres se tenían que hacer, ¿no? Ya veías a quien estaba cocinando, ¿no? Que pasaba el hermano, que la hermana, en chanclas, en pijama. Y pues eso era toda parte del ambiente de las clases en línea y la parte de la adaptación, ¿no? Que pues llegó para quedarse, ¿no? Y muchas empresas lo adoptaron y pues muy bien, las escuelas lo adoptaron y pues muy bien. Hay quienes se adaptan a eso, hay quienes no, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, para todos gustos hay ahora. Y fue un reto también porque, pues efectivamente, a lo mejor uno como profesor estaba explicando el tema y del otro lado allá estaban los alumnos y a lo mejor hasta... Durmiendo en su cama. Durmiendo en su cama o poniendo ahí a un avatar que esté todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, pensando en eso, pero otra vez, ¿no? O sea, tengo que pensar cómo voy a diseñar un avatar para que lo ponga yo ahí y que el maestro vea que parece que estoy yo, pero no soy yo. Pero qué creativos, maestro, o sea, porque a eso le dedican tiempo. Claro. O sea, si dijeras, ya me quito, No, le voy a dedicar tiempo a crear algo para que esté así todo el tiempo, ¿no? Y yo mientras estoy durmiendo, o sea, somos creativos, o sea, lo podemos hacer, pero lo que pasa es que no se nos da la gana. Entonces, creo que ese es de los retos que tendríamos que hacer, que esto sea más eficiente, ¿no? O sea, si es la educación en línea, que sea mucho más eficiente. Pero también las clases, pues no, es que fue el momento, maestro, porque no era lo mismo dar una clase presencial que una virtual. Y se adaptó, o sea, al inicio se adaptó los profesores, dijeron, no, pues así la voy a dar como la daba presencial la clase. Entonces, si los alumnos a los 20 minutos ya se fueron, ya están pensando no sé en qué, virtual, no, o sea, 5 minutos. Sí, ya te prestan atención muy poquito tiempo. Entonces, las clases tenían que ser mucho más cortas, mucho más dinámicas y cosas así, ¿no? O sea, contarles chistes, yo creo, o algo así,
para que estuvieran atentos, porque si no, de otra manera, pues, se iban, o sea, ¿no? Entonces, también con la tecnología, dicen, está fallando el internet, maestro, ya me tengo que ir. Sí, todos conectándose Sí, en sí, la, sí. en la casa, ¿no? O de repente a veces era curioso que a lo mejor uno estaba dando la clase y el hermanito tenía su clase por allá en su teléfono Ujú. y se metían ahí Sí, las las dos dos clases clases, sí. al mismo tiempo. Bueno, y otra vez, y yéndome un poco hacia el pasado, yo recuerdo una etapa en mi bachillerato donde los profesores así como que, oigan, ¿no nos va a pasar lista, maestro? No. Ah, caray, ¿no? Y así como, pues venía uno acostumbrado a esta forma tradicional desde la secundaria de, pues vamos a llegar y nos vamos a, va a pasar lista y no, o sea, era una apertura total Pues si estás porque quieres, o sea, así porque es, nadie te obliga, maestro, o sea, ¿no? a esta voluntariedad del aprendizaje. O sea, entonces la revolución es para aquel que decide abanderarla, ¿no? O sea, porque el que no, pues se perdía en esas clases así como abiertas. No me va a pasar nada si no, si no quieres venir no pasa nada. Qué revolucionario es esto. Me voy a explorar el mundo. Resultado, reprobaban la materia, ¿no? Pues sí. Y en el tema de la educación en la pandemia, pues era así, ¿no? O sea, pues sí, puedo poner ahí un avatar y me voy a jugar Free Fire mientras está ahí el profe hablando. Pero había profesores que, bueno, es que no es crítico. Bueno, yo en lo personal, ya nos vamos a quemar aquí, maestro. O sea, yo en lo personal, yo no paso lista. Claro. Y de repente me da mucha risa que me digan los alumnos, no nos va a dar puntos porque venimos. Sí, esa es como pero clásica, es obligación, ¿no? ¿no? O sea, yo pensaría que esa es obligación. Digo, porque si no, por ejemplo, yo les digo, si ustedes vienen porque alguien lo está obligando, claro que les doy puntos, porque lo están obligando, entonces les tengo que dar puntos. Pero si no, no hay por qué darles puntos, ¿no? O sea, no los acostumbro a darles eso, o sea, pero son cuasi licenciados y me piden eso, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que no critico, pero también había profesores que virtual pasaban lista. Sí. O sea, porque decían, es que no están en la... Pues, pero pues está quien quiera estar. Y hubo quienes, pues sí, se hablaba de estudios que el retroceso, digamos, de las clases en línea fueron algunos años de retroceso, ¿no? O sea, que teníamos que volver a retomar donde lo dejamos prácticamente para avanzar, ¿no? A mí en pandemia me toca una situación muy curiosa. Estaba impartiendo una clase en la vocacional y pues estoy dando mi clase y de repente escucho la voz de una mamá diciéndole a su hijo, ya ves, y era como yo te lo expliqué. Así de, señora, estoy en mi clase, ¿no? Pero eran estas Siéntese, anécdotas que suceden, ¿no? Dígale a mi hijo que, no, y dice, señora, está tomando clase. Pues hasta los papás de repente tomaban clase ahí, ¿no? Con nosotros. Sí, o te decían, ¿ese es tu maestro? Eso es tu maestro. No es Ahora te entiendo, Ahora hijo. te entiendo porque vas tan mal. No, pero sí, o sea, fue un proceso que tiene que ver con la revolución del aprendizaje, ¿no? Que algunas universidades ya lo hacían y no les cayó tan de peso, digamos, irse ¿cómo se llama? A sus casas. Pero otras que no estaban integradas, eso como costó, maestro. Costó mucho. Y les voy a decir algo. Yo conocí algunos casos, no muchos, ¿no? Pero probablemente sí hubo algunos. Muchos que prefirieron jubilarse, profesores que prefirieron jubilarse antes que entrarle a esto. Pues es uno de esos como efectos de la misma revolución. O sea, algo va a sacudir lo que está sucediendo y muchos pues nos vamos a caer y otros se van a aferrar a este nuevo modelo de cómo se está llevando a cabo la práctica educativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahorita que comentabas que había algunas escuelas que ya habían tenido esta práctica, pues aquí la Escatepepan tiene una especialidad en marketing estratégico en los negocios que había sido pionera en esta forma híbrida de enseñanza, ¿no? Entonces, y de hecho se mantiene, ¿no? Pero para quienes estaban en ese programa, pues fue de lo más normal, o sea, trascender ahí en esta modalidad, ¿no? Y que, pues sí, son estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de tener acceso al conocimiento, al aprendizaje, ¿no? Bueno, está esta otra parte que también es interesante, que es el ser autodidacta. O sea, yo puedo ir más allá de lo que a veces un profesor me puede ofrecer, ¿no? Puedo aprender cosas que yo quiera. Digo, la parte del profesor y de la escuela sí me va a dar un documento que conste
que yo ya cursé esta materia, pero no me limita a que solamente vea esto, ¿no? O sea, Sí. las condiciones en la tecnología y en el mismo conocimiento son para que nos vayamos para donde querramos, ¿no? Sin barreras. La revolución del aprendizaje tiene también que ver con que la educación sea más integral, digamos, y que los jóvenes también lo deben de entender. Porque una de las cosas es nada más venir a clase y poner atención al profesor o leer o hacer las tareas que les dejen y eso. Pero eso nada más es una parte pequeña del aprendizaje, ¿no? O sea, hablamos en otros capítulos que lo otro lo desdeñan o no lo hacen, o sea, ir al cine, ir al teatro, museos, leer, socializar, ¿no? Hacer ejercicio. Todas estas cosas que tienen que ver con su formación no lo hacen, ¿no? Entonces, es que sepan que una parte pequeña es venir a la escuela y que hay veces que no lo están haciendo tampoco bien. Entonces, ¿cómo van a salir sin tener todo lo demás, ¿no? Y que hay otras instituciones u otros compañeros que sí le dedican tiempo a eso, entonces salen mucho más, digamos que traen un saquito y ellos traen muchísimo más herramientas, digamos, para enfrentarse a la vida una vez saliendo de acá, ¿no? Entonces, esta revolución del aprendizaje tendríamos que ver que la educación para los jóvenes tendría que ser más integral, ¿no? O sea, aquí vamos a tocar un tema escabroso y por lo menos yo lo voy a tocar, que son las especialidades, digamos. O sea, como que se están haciendo muy, muy, muy especialistas en eso. Y eso es un debate, ¿eh? Porque hay quienes defienden eso. Mejor saber todo de poquito que poquito de mucho. Pero especializarse así tanto, que pierden de vista todo su contexto. Entonces sí tendrían que abrirse un poquito más, ¿no? A la literatura, al cine, a los museos, al teatro, a muchas cosas, como para que también se sensibilicen y tengan muchas más herramientas para poder decidir, para cuando a ellos les toque tomar decisiones, lo hagan de una manera más informada, ¿no? O sea, mejor que estas generaciones que nos tocan ahora, porque y sí, le voy a decir, o sea, sin ánimo, sin equivocarme, o sea, estoy seguro que no me equivoco, que en los tiempos difíciles que nos están tocando en el país ahora, no se están tomando, digamos, las decisiones mejor informadas, digamos, para que ellos, estas generaciones que van a ser los tomadores de decisiones en un futuro, sí puedan tomar una decisión muchísimo más informada, digamos, mucho más, que vean todo el contexto y que sean decisiones mejores enfocadas hacia el sector en donde están. Y que aparte nos conviene, maestro, porque usted y yo, en unos cuantos añitos, pues ya vamos a empezar a la tercera edad y vamos a depender de las decisiones que ellos tomen. En el sector salud, en cualquier sector, ellos van a tomar las decisiones, maestro. Y si nosotros no formamos bien a los jóvenes, digamos, como mejores seres humanos y como buenos profesionistas, pues ¿a dónde vamos a parar? Claro, claro. Bueno, ahorita yo pensaba en estos desafíos que efectivamente son generacionales, pero que pues sí dan cuenta de que a diferente nivel se tienen diferentes, no nivel, sino etapa, se tienen diferentes retos. Sin embargo, estos cambios tecnológicos nos obligan a todos. Eso sí es democrático. O aprendes a usar WhatsApp o te quedas fuera de la jugada, ¿no? Ahí sí no hay manera de querer permanecer fuera de, porque ya no sé qué pasó. Entonces, por ejemplo, en la cuestión también de las empresas, antes era mucho el boom de las .com, ¿no? Para establecer contacto con la empresa y todo esto, y de repente ya la misma empresa voltea al uso de las redes sociales para participar en este diálogo con el cliente, en este diálogo con mi consumidor. Entonces, ahí sí no hay discriminación de ese sentido, independientemente de la edad. Tenemos que entrarle, ¿no? Sí, no hay discriminación de estas como tal, como las tecnologías per se, sino hay discriminación en el sentido de que no funcionan con internet. No todos tenemos acceso a internet, digamos, ¿no? O sea, un número de la población, por lo menos en México, está hablando de México, no tiene acceso a internet. Y si no tiene acceso a internet, está fuera de estas plataformas. Así es. Como se llama, ¿no? Entonces, tendría que democratizarse el uso de internet. Se tendría que procurar que todos tuvieran acceso a internet y también, entonces, esas aplicaciones serían más democráticas, digamos. O sea, porque, y aquí sí hay que poner un punto importante, porque se notó mucho, por ejemplo, en la elección pasada, el debate, la gente que tenía acceso a internet y a estas redes, por ejemplo, Twitter hoy se llama X, el debate estaba
candente, maestro, ¿no? O sea, los que de derecha, de izquierda, y esto, y el otro, y aquello, y ay, se ve bien reñida la cosa, y eso. Pero nunca se dieron cuenta que un gran sector de la población en México no tenía acceso a esos debates, porque no tenía acceso a Internet, Claro, ¿no? Y la realidad es otra, maestro. Y la vida nos enseñó que la realidad es otra. Los debates también están en la calle. Y eso es lo que tendrían que aprender los jóvenes también. O sea, ¿dónde están los negocios? ¿No? También están, si no caminan, si no conocen su población, si no conocen su país, si no conocen, digamos, por ejemplo, en la parte de mi carrera que es negocios internacionales, si no conocen al mundo, pero sobre todo cómo funciona el mundo, ¿cómo van a hacer negocios? Claro, claro. ¿No? Entonces tendrían que tener los dos escenarios. Sí sé que un sector de la población, digamos, tiene acceso a estas redes, pero sé que un sector mayoritario no tiene acceso a estas redes. Porque el sector mayoritario que tiene acceso, el que no tiene acceso a las redes es muchísimo mayor que el que la tiene. Y creemos que nuestro mundo es cuando el mundo es ¿no? El mayor. Entonces tendríamos que comenzar, digamos, por ahí. Y eso que tiene que ver con la revolución del aprendizaje. Porque, a ver, ¿qué tanto tienen acceso nuestros alumnos a Internet? Creo que nosotros como docentes suponemos que todos tienen acceso, ¿no? Pero he conocido casos que se sientan abajo de un poste o se cuelgan de la red de la CDMX, digamos que es Internet gratuito, para hacer tareas o para consultar cosas. Entonces, suponemos, pero también si, digamos, si las instalaciones o espacios no dotan eso, también están en una, digamos, una limitante. Desventaja, digamos, conforme a otros, ¿no? Tendríamos, no suponer, sino estar seguros que ellos tengan acceso a eso, ¿vale? Y ahorita yo pensaba en esta otra cuestión que puede ser paradójica, ¿no? Aquel que tiene la red en su casa, en la escuela, en el transporte público, la ocupa para entretenerse. O sea, por un lado está aquel sector que no puede tener acceso al Internet y está el que sí lo tiene, pero para un fin meramente de entretenimiento, meramente de esparcimiento, y que además pues debe ser muy rápido, muy fugaz, porque las mismas plataformas nos dicen, oye, una persona 40 segundos máximo puede tener la atención. Entonces, debes de generar estos productos que tengan esta duración, porque si los haces más largos, ya también perdiste, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, y me iba a regresar un poco también a este tema que hablabas de que esta revolución debe de ser integral, porque si también vemos tanto solamente el entretenimiento como solamente la formación o el aprendizaje, pues se nos olvida de estas otras cosas, esta otra capacidad que tenemos nosotros como especie de generar arte, de entender, de ver, de apreciar cosas como una pintura, un concierto, una visita a algún museo. Bueno, los mismos museos tienen que meterse ahora de manera virtual. Estábamos platicando con un profesor, Francisco Zuno, en la mañana de estos modelos de museos virtuales, ¿no? Que decía, bueno, si ahora uno quiere conocer estas salas, pues te metes ahí, ¿no? Sí, pero vas caminando. Ya haces tus recorridos virtuales, ¿no? Y eso es revolucionario. Entonces, el museo que no tenga estas plataformas, pues ya también se quedó fuera de la jugada, ¿no? Sí, pero ¿para qué? Pero para eso tienes que tener, digamos, también tus lentes de realidad virtual, digamos, de realidad aumentada. ¿Para qué? Para que tú vayas a poder caminar, vas a poder caminar cualquier museo del mundo, digamos, ¿no? Sin necesidad de ir presencial. Pero la parte esa de la sensibilidad, de las emociones y eso, que eso también se tiene que debatir, yo no sé hasta qué punto se puede dar con que ayuda de mucho, pues, ¿no? O sea, de no ir allá y tenerlo acá, bueno, pues esto lo hacemos mientras podamos ir, ¿no? Pero esta sensibilidad que debemos de tener como docentes y como alumnos también, tratar de cuidarla y no perderla más, porque lo que necesitamos es que los chicos y nosotros ser sensibles para poder transmitir el conocimiento, para que ellos puedan absorber lo más que puedan el conocimiento y para que ellos también después puedan generar ese conocimiento, ¿no? O sea, generar la sensibilidad en los alumnos, o sea, por ejemplo, inducirlos al arte, o sea, que pinten, que lean, que escriban, que hagan cine, que hagan teatro, que vayan, que consuman o hagan, y que les dé esa parte de sensibilidad, va a traer mejores resultados, digamos, en su vida laboral, en su vida diaria, digamos. Claro, y bueno, también pensaba en este crecimiento personal, profesional, pero también en la parte empresarial. Ahorita recordaba yo estos nuevos modelos de negocio en los cuales las plazas, los centros comerciales ahora son pet friendly.
Bueno, y además debe ser en inglés, ¿no? Entonces, que lleven a sus perros. pero a nosotros no nos tocó ese momento. No, Cuando a lo mejor en alguna etapa a nosotros, pues podría parecer impensable, ¿no? Así de voy a llegar a la plaza con mi perrito o mi gato, pues con todo y él te sacaban, ¿no? Bueno, llegabas porque te seguía, maestro. Y bueno, y ahora la plaza que no sea de este corte, la gente no la visita, ¿no? Entonces también habla de esta sensibilidad hacia el arte, hacia así lo cultural, pero también hacia la otra especie, ¿no? Que también se habla de estas mascotas que son parte de una familia, ¿no? Sí, yo estudiaba, llevaban un puerco. O sea, lo que yo nunca he tenido mascota un puerquito. Pues dicen que es muy inteligente, ¿no? O sea, yo lo veía ahí muy obediente, porquito y todo eso. Pero sí lo llevan a la escuela. Así, ándale, hazme un plan de negocios, ¿no? Pero es muy inteligente, hazme un plan de negocio. Pero sí, o sea, la revolución de aprendizaje tiene que atacar muchas cuestiones. O sea, sí está la inteligencia artificial, sí está que la inteligencia nos puede sustituir a nosotros, digamos, pero también tiene que haber otras vertientes, digamos, para que su educación, su formación, su instrucción sea muchísimo más integral, ¿no? Y no nada más está en la IA, está en las formas en las que ellos van a absorber el conocimiento, ¿no? De cómo ellos, aparte de TikTok, van a absorber ese conocimiento. Y bueno, hace rato hacías mención de que ellos van a ser los tomadores de decisiones, pero también dentro de las generaciones futuras ellos son quienes van a enseñar. Uh-huh. O sea, ellos son quienes van a tomar el rol del docente y ellos son quienes también tendrán que ser revolucionarios y tal vez es cuando recuerden a cómo fueron sus profesores con ellos, ¿no? Y entonces, porque la vida no sabes a dónde te va a llevar, sí, ¿no? por qué camino, o sea, la vida y en estos tiempos, incluso para los alumnos, es incierto, digamos. Ellos van a terminar su licenciatura y la vida es incierta para ellos. Pero deben de recordar que entre mejor se preparen, más integral sea su educación, pues más herramientas van a tener. Y que recuerden que también las vocaciones les van saliendo al paso. O sea, de repente hay algo que les guste y no lo han experimentado y cuando lo experimentan, me dicen, pues esto sí realmente es mi vocación y cosas así. Ellos están ahora en la universidad, no debemos olvidar que ellos están en una etapa formativa, ¿no? Todavía siguen estando, y aunque puedan decir, no, pues ya están enfocados en lo que quieran, realmente no, o sea, realmente van a salir y van a conocer muchas cosas, ¿no? O sea, muchos de nuestros estudiantes van a ir por caminos que tal vez nunca se imaginaron. Claro, y que bueno, ante esta posibilidad después de regresar a la docencia, con todo este caminar hacia allá afuera, pues venir a compartirlo con las nuevas generaciones que también les desafiarán a ellos en la forma de enseñanza, ¿no? Sí, y ojalá que mis maestros no vean esto, maestros, que no vean que soy profesor, ¿no? Porque se les va a dar un infarto. ¿Cómo llegó de proveedor este muchacho? Bueno, de manera revolucionaria, diría. Revolucioné el aprendizaje, maestro. No, los quiero mucho. No sé si ellos me quieran, pero yo sí quiero mucho a mis profesores, ¿no? Me han dado mucho. Pero creo que ellos sí me inculcaron esa parte, ¿no? Esta revolución del aprendizaje, digamos, me enseñaron que esté dudando constantemente, ¿no? Esta parte, creo que sí, yo sí he sido un hombre muy afortunado porque me he encontrado en mi vida, me he topado en la vida con grandes profesores. Uh-huh. Sí, y forma parte de si una revolución tiene que ver con esta especie de grupos, no decirlo como reclutas, sino de este grupo de personas y de alumnos en formación, ya no solo tampoco a la parte profesional, sino a la parte humana y a la parte de la ciudadanía. Sí, claro. Entonces también habla de eso, ¿no? En medida en que sea un buen estudiante, puede ser que sea un mejor o un buen profesionista, pero sobre todo un buen ciudadano. Un buen ser humano. Uh-huh. Que sea perceptible al arte, al deporte, a la ciencia, a las otras especies y que, bueno, ayude a otras organizaciones a ser mejores, ¿no? También. Sí, aquí ahorita me estaba acordando, no sé por qué me estaba acordando de un escritor, Fabio Moravito. Y en alguna entrevista él hablaba de las mejores personas, ¿no? O sea, que él decía su idea, dice, es que las mejores personas, digamos, en distintos ámbitos de la vida, no llegan. O sea, los mejores escritores no son los que conocemos.
¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en la escuela, los mejores contadores no son los que conocemos. ¿Por qué? Porque el mejor escritor probablemente le pasó algo en la vida que no pudo llegar a consagrarse como, pero es el escritor, ¿no? O el mejor contador, no, la vida lo llevó por otros lados y no llegó. Llegan los que tuvieron la constancia, digamos, para llegar a ese punto, ¿no? Pero esa es una idea de Fabio Moravit. Pero ¿a qué voy eso? A que nos quitemos la idea de decir, no, pues es que no soy bueno en eso. No, claro, que si tienen la constancia, digamos, y le van metiendo más cositas, le van enriqueciendo su formación, el resultado va a ser muy placentero para ellos, porque ellos se van a ir desempeñando, se van a ir desarrollando en su vida en cualquier ámbito que se les presente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estar listo ante cualquier condición que así nos quiera sorprender, ¿no? Sí, maestro. Y pues bueno, en ese sentido, recordar que esta revolución se da, que, bueno, quiera uno o no. Entonces, el mundo sigue caminando, sigue rodando, sigue generando estas oportunidades y estos desafíos, querramos o no. Sí, que no se me malinterprete, pero súbanse al tren. Así es, ¿no? así es. Muy bien. Bueno. Pues un gusto como siempre, maestro Paolo, y pues saludos. Bueno, hasta luego, jóvenes, maestros, señores, señoras, niños, niñas, todos los que nos vean, maestro.